¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una explicación más en este canal Elías Pro. Vamos a realizar la explicación de lo que son los números racionales en este proyecto 1 de la semana 2, dirigido para Educación General Básica. Estamos en la semana 12, entonces vamos a ser lo más concretos y concisos para que sea muy entendible para ustedes, explicando paso a paso cada una de las actividades. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios, queridos amigos y amigas que me están escuchando. Entonces los números racionales pues tienen un símbolo que es como la Q, parecida, ¿no? Le ponemos la Q para hacer relación a que estamos hablando de números racionales cuando hablamos en conjuntos. Y estos números racionales pues son aquellos que se pueden expresar como una fracción, ¿sí? La letra que identifica, ya le dije, la letra Q a un número racional, es decir, que se pueden escribir así: A sobre B, ¿sí? A sobre B, ¿sí? Y esto a su vez, la B tiene que ser diferente de 0, es decir, que la letra B nunca puede ser 0, ¿sí? Además recordamos que una fracción tiene nombres o tiene partes, ¿sí? Esto de acá y esto de acá también tiene un nombre, esto se llama denominador. Ese es el denominador y este acá es el numerador. Entonces tenemos acá el numerador en la parte de arriba y esto obviamente la raíz de fracción y el denominador. B nunca puede ser 0 porque cuando nosotros dividimos un número entre 0, por decir 2 entre 0, esto está indefinido. Si es una indefinición que no sabemos, o mejor dicho, no se ha comprobado todavía que esto puede existir. Y eso es obvio porque nosotros no podemos dividir ninguna cantidad entre 0, eso es ilógico, no tiene sentido dividir algo sobre 0. Entonces, estas fracciones pues surgen intuitivamente cuando se pretende dividir una unidad en partes del mismo tamaño o en partes iguales, ¿sí? Por decir, yo tengo una pizza, ¿sí? Y yo la quiero dividir en partes iguales, ¿no? Siempre recordemos dibujar un poquito más arriba, dibujarla en partes iguales, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esto es una pizza, suponiendo, ¿sí? La he dividido en cuántas partes, en 4, ¿cierto? Entonces a cada una de esas partes, a cada una de las partes que tengo yo, a esto corresponde una fracción, ¿sí? Si yo tomo una partecita, por decir tomo solo esta, eso es una parte del total de la unidad, entonces a eso se corresponde una parte fraccionaria de la unidad, ¿sí? Entonces para ir teniendo claro que son números racionales, pues son fracciones donde el denominador no puede ser nunca 0, ¿sí? Y claro, las fracciones pues obviamente se van a hacer divisiones entre dos números enteros, y cuando el resultado pues no siempre es otro número entero, sino que tenemos una parte decimal, entonces es mejor a veces dejarlos representados como una fracción. Por esa razón pues se originaron los números racionales. Vamos con los tipos de fracciones que existen. Bien, entonces los tipos de fracciones que tenemos son dos, son las fracciones propias y fracciones impropias. Fracciones propias e impropias. Las propias, pues es simple reconocer cuando es una fracción propia. Una fracción es propia cuando el numerador, ya dijimos que tiene nombres cada parte de una fracción, el numerador, la parte que está arriba, es siempre menor que el denominador. Es decir, así, por decir 4 dividido entre 7. Entonces, el numerador siempre debe ser menor al denominador para que sea una fracción propia. Es decir, porque todavía no ha sobrepasado la unidad, ¿sí? Y cuando es una fracción impropia, pues cuando el denominador sea menor que el numerador, es decir, lo contrario de lo que está acá, por decir esto. Yo tengo ahí, entonces fijémonos claramente en la diferencia. Propias cuando este numerador es menor que este, ahí es una fracción propia, e impropia cuando sucede lo contrario, es decir, que el numerador es mayor que el denominador. A esto también se le podría conocer como una fracción o mixta, o es decir, estas fracciones impropias se originan de una fracción mixta, ¿sí? De una fracción mixta, a la que nosotros le vamos a sumar una parte entera, ¿sí? Es decir, le vamos a sumar nosotros un cociente y su residuo, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como una fracción impropia, y por lo general se origina de las fracciones mixtas, en las que tienen una parte entera y una parte
fraccionaria. Bien, entonces vamos ahora sí, ya que conocemos cuáles son los tipos de fracciones más conocidos, vamos a ver otros lueguitos que nos van a servir para hacer las operaciones de fracciones. Entonces vamos con la representación de números racionales, así como se pueden representar los números enteros, ya sean positivos o negativos. En la recta lo mismo se puede hacer con estos números racionales, también se lo puede realizar de la misma forma siguiendo ciertos parámetros, y para eso vamos a tener muy en cuenta qué tipo de fracción es, si es mixta, propia o impropia, ¿no? Que la mixta viene relacionada con la impropia, pero generalmente hay que tener esos parámetros bien en cuenta. Si es que es una fracción propia o impropia, de acuerdo a eso yo voy a proceder para poder hacer la representación en una fracción. Entonces ustedes en su ficha pedagógica le ponen unos ejemplos, le ponen 7 medios, menos 5 medios, 3 medios y menos 1 medio. Entonces ahí le ponen para que te represente. Vamos a hacer una representación de cada una de ellas, ¿sí? Bien chicos, entonces aquí yo les pongo un ejemplo, ¿no? Diferente al que está en la ficha. Entonces vamos a representar nosotros 2 cuartos en la recta. 2 cuartos, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es nosotros el denominador, es decir, vamos a observar este número que está acá abajo, este número 4 lo vamos a observar, este se llama el denominador, ¿no? Entonces este numerito a nosotros nos indica las partes en las que se ha dividido una unidad, es decir, si yo tuviera por decir una torta, esta es una unidad, ¿no? Es una unidad, una torta, una sola. Este numerito de abajo me indica las veces en las que yo voy, o las partes en las que voy a dividir, ¿no? El número de partes. Como me dice 4, pues entonces ahí yo tendría 2. Si le vuelvo a pasar otra línea de forma horizontal, pues ya tendría 4 partes, ¿no? He dividido una unidad en 4 partes, es decir, para 4 personas, suponiendo nada más un ejemplo. Y el número que está arriba es importante porque dice las partes que yo voy a tomar de estas 4 que yo he dividido. Entonces voy a tomar solamente 2. Entonces tomaría esta y esta. Y a eso se le conoce o se le lee como 2 cuartos. Entonces el de abajo indica las partes en que voy a dividir la unidad y el de arriba el número de partes que yo voy a tomar. Es decir, 2. Entonces con esto nosotros podemos hacerlo en la recta. Vamos a dividir la unidad en 4 partes en nuestra recta. Borramos esto por acá y vamos a dividir nuestra unidad. Aquí tengo cuadritos, ustedes también sus hojitas deben tener cuadritos con regla bien bonito para que usted lo haga bien. Entonces voy a tomar aquí la unidad en 4 partes, ¿sí? Entonces quitaría una parte, 2 partes, 3 partes y por acá estaría, voy a hacer una línea más grande, ahí estaría la unidad. Entonces aquí estaría una unidad. Entonces toda esta unidad la he dividido en 4 partes, ¿sí? Entonces, ahora sí, con la misma idea que hicimos en la torta, pues vamos a hacerlo aquí en la recta. Tengo 2, entonces voy a contar nada más. Cuento. Siempre partiendo desde el 0, que es mi punto de partida, ¿no? El origen de todo. Entonces, aquí tendría una parte, 2 partes. Entonces, quiere decir que esta fracción estaría ubicada por ahí, aquí. 2 cuartos. De las 4 tomé solamente 2. Y así sería, pues, ¿no? Si me dicen un cuarto, tomaría desde aquí. Si tomo 3 cuartos, sería aquí. Y si es 4 cuartos, pues aquí vendría siendo 4 cuartos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo divido 4 entre 4, pues sería 1 la unidad, ¿verdad que sí? Entonces, lo mismo puede ser. Y esto se le conoce como una fracción propia. ¿Por qué? Porque las partes que yo tomo me alcanzan de las que yo he dividido, ¿sí? Entonces, es un poco más sencilla, ¿no? Lo mismo pasaría hacia los números negativos, es decir, para acá, ¿no? En este caso solamente he hecho con los números positivos, pero también surge la misma idea para los negativos, ¿no? Eso no hay ningún problema. Entonces vamos con otro ejemplo, pero en el caso de que sea una fracción impropia. Bien, vamos a representar entonces esta fracción que son 4 tercios. Dicen, fíjense ahora en la fracción, ya no es una fracción propia, es una fracción impropia porque el de arriba, el numerador, es mayor que el denominador. Entonces dibujamos nuestra recta con una reglita, usted lo hace, y partiendo siempre el 0. Voy a hacer cuenta que este sea un número negativo para no hacer solamente con los positivos. Vamos a hacer que este sea un menos 4 tercios. Bien marcado el menos para saber que es un número negativo y que va a estar orientado hacia la izquierda del número 0. Entonces, estos serían los negativos. Y vamos a partir del mismo pensamiento, la misma idea de lo que hicimos anteriormente. Mirar el denominador, en cuántas partes se dividió la unidad. Entonces vamos rápidamente, dice que la unidad se dividió en 3 partes iguales. Entonces la unidad la divido en 3 partes iguales.
¿sí? Vamos a hacer un poquito más largo para que pueda alcanzar un poquito mejor, para que se vea bien. Bien, entonces tengo aquí ya, voy a dividirlo en 3 partes iguales la unidad, ¿sí? Entonces por aquí tendría una parte, 2 partes, y aquí vendría una unidad ahí, una unidad. Como veo que si yo tomo 3 partes, ¿sí? Pero fíjense que el 4 es mayor que el 3, entonces si yo no puedo aquí tomar yo 4 partes, no me alcanza, ¿sí? No me alcanzan solamente estos 3 pedazos que he tomado o que he dividido el denominador o la unidad. Entonces, como no me alcanzan solamente esta unidad, voy a tomar otra unidad más, es decir, voy a tomar otra torta más, por decirlo así, y dividirlo de la misma forma en 3 partes iguales, siempre partiendo de ese concepto que deben ser partes iguales siempre, ¿no? Esa es la idea de la división, siempre que sea igualitaria. Entonces, como no me alcanzó una sola unidad, pues tomo otra y la divido también en 3 partes iguales, y de ahí pues ya puedo contar de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Entonces, aquí sería una parte, 2 partes, 3 partes. Aquí sería, en otras palabras, sería 3 tercios, ¿sí? 3 sobre 3 es 1. Como dice 4, pues aquí vendría 4 tercios, ¿no? Aquí sería 5 tercios y 6 tercios, que sería 2, ¿cierto? Si yo divido 6 entre 3, esto es 2. Si yo divido 3 entre 3, esto es 1. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es la idea de poder representar números racionales en la recta numérica, ya sean positivos o negativos hacia la izquierda del cero. También se pueden representar 2 o más fracciones en la misma recta, pero eso no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Pero esta es la idea principal para que usted pueda hacer representación de números racionales en la recta. Y vamos a continuar con los ejercicios que te tiene en su ficha pedagógica. Entonces, podríamos decir que los números racionales están compuestos, o es el conjunto de los números fraccionarios, de los números enteros y de los números decimales. Pero ¿cómo así que los números enteros es un número fraccionario? Vamos a borrar esto para explicarlo. Entonces, como les digo, que los racionales están compuestos de los enteros positivos y enteros negativos, es decir, en total los enteros, de los números fraccionarios, y también de los decimales. Esa es la composición del conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Si yo tengo, por decir, el 4, esto es lo mismo que yo ponga 4 entre 1. Entonces, un número entero también puede ser una fracción. Lo mismo es un número negativo, no es lo mismo. Pues bueno, la fracción, pues ya sabemos, puede ser 3 sextos. Y un decimal, pues por decir 1,20. Este 0,20, perdón, se originó de una fracción, ¿sí? No precisamente eso, pero los decimales se originan de una fracción, es decir, de una división, de un cociente. Y esos decimales se subdividen en 3 tipos, que los vamos a explicar ahora. Bien, como los racionales tienen una relación con los números decimales, porque estos se originan de una fracción, de una división, en otras palabras, entonces los decimales se subdividen en 3 tipos, que son los exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Entonces cada uno de estos tiene una característica esencial que los hace únicos. Un exacto, pues justamente la palabra ya lo está diciendo, pues sus decimales tienen un fin, es decir, tiene una parte exacta al momento de dividir dos números, ¿sí? Entonces esos decimales se los conoce como exactos, ¿no? Por decir, un ejemplo, si yo divido 1 entre 4, esto es 0,25. Es decir, que yo dividiera un cuarto, ¿no? Si yo divido un cuarto, esto es una fracción, ¿no? Entonces me va a dar como decimal 0,25. O es como que yo tomara 25 centavos de un dólar. Es lo mismo, ¿no? Estoy tomando una parte de ese dólar, que si yo lo divido en 4 partes, pues cada uno va a ser 0,25. Entonces a esto se le conoce como decimal exacto, porque sus decimales tienen final, tienen fin, en otras palabras. Y sobre todo estos decimales exactos, la mayoría se dan cuando se dividen entre una potencia de base 10. Es decir, si yo divido un número para 10, divido para 100, para 1000, siempre voy a obtener un número exacto, decimal exacto, ¿no? Entonces, seguimos, espero que les quede claro. Usted puede repetir el video cuantas veces guste. El puro.
¿Cuándo es puro? Cuando al momento de yo realizar una división, realizo una división de dos números enteros, por decir 4/3, esa es una división, ¿cierto? De dos números enteros, entonces el resultado me daría 1,3333 y así hasta el infinito. Como yo me doy cuenta que, mire qué pasa aquí con los decimales. Los decimales son los que están de la coma hacia la derecha, si es que no se recuerda. Entonces, como yo veo que el decimal aquí se está repitiendo varias veces infinitamente, esa es la característica, decimal periódico puro, ¿sí? Quiere decir que sus decimales no van a tener final, son infinitos, estos dos son infinitos, este es finito. Entonces, esto, número 3 que se está repitiendo aquí indefinidamente, yo puedo acabar la pizarra escribida aquí, no voy a terminar, entonces se le conoce como decimal periódico puro porque hay un numerito que se está repitiendo constantemente hasta el infinito, justamente. Entonces, cuando pasa eso, que un número se está repitiendo, pues se le conoce como periódico puro, que puede estar escrito de una forma más corta, de esta forma, y con un sombrerito arriba, así. ¿Qué indica ese sombrerito? Y ya no le pongo punto suspensivo, ya no le pongo, sino que le pongo ese sombrerito ahí para indicar que ese número 3 se está repitiendo hasta el infinito. Entonces con eso le digo a usted que esto es un decimal periódico puro. Bien, y continuamos con el periódico mixto. Periódico mixto. El periódico mixto justamente pasa algo similar. Pasa algo similar con este puro, pero la razón es que tiene algo que no se va a repetir. Ejemplo, así por decir tengo 5/6. Entonces si usted divide eso en su calculadora le va a dar algo como esto, 0,83333 y así hasta el infinito. Entonces, cuando pasa eso, que aparte de tener una cifra que se repite infinitas veces y además tiene algo que no se repite, pues eso se le conoce como decimal periódico mixto, ¿sí? Porque tiene una parte que no se está repitiendo, que ahí lo pueden ver claramente ustedes, que es este número 8. Este de acá no se está repitiendo, véanlo bien, no se repite, pero sí hay una cifra que se está repitiendo, que es todo esto, que es el número 3 nada más que se está repitiendo. Entonces, escrito de otra forma, vendría siendo 0,8 y le voy a cambiar de color al número que se repite, que es el 3, y nada más le pongo el sombrerito al 3. Entonces a eso se le conoce como decimal periódico mixto. Tiene una parte que se repite y algo que no se repite que se llama anteperiodo, por cierto, ¿sí? Es decir, este número que no se repite se llama anteperiodo, es decir, que está antes del periodo. Por eso justamente se llama así, anteperiodo, está antes del periodo. ¿Listo? Y eso básicamente son los tipos de decimales que tenemos. Y luego pues eso nos va a servir a nosotros para poder realizar operaciones con decimales también, ¿sí? Entonces, continuamos. Bien, tenemos fracciones homogéneas y heterogéneas. Estas fracciones sobre todo nos van a servir a nosotros cuando vayamos a realizar operaciones con ellas, más que todo las sumas y las restas de fracciones, que se les complica un poco a la mayoría, pero hay que tener en cuenta esto, chicos. Cuando vayamos a realizar suma y resta de fracciones, pues tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, dos fracciones homogéneas son cuando tienen el mismo denominador, ¿sí? Son homogéneas cuando dos o más fracciones tienen el mismo denominador, ¿sí? Mismo denominador. No olvide, mismo denominador. ¿Sí? Por ejemplo, 3/4, 7/4, menos 8/4. Bien, entonces fracciones homogéneas cuando tengan el mismo denominador siempre. Entonces, cuando vaya a sumar o restar, se me va a facilitar si yo sé que es homogéneo y que es heterogéneo. Fracción heterogénea, lo contrario, cuando tienen diferente denominador. El denominador es importante conocer y con ese es el que vamos nosotros a jugar, ¿sí? Tienen diferente denominador. Entonces puede ser cualquier fracción, ¿no? Que tenga diferente denominador, es lo de menos. Entonces, por decir 2/5, 7/6 y 3/8. Entonces vemos ahí nosotros que esas fracciones, dos o más fracciones, son heterogéneas cuando tengan diferente denominador, es decir, el número que está abajo de la fracción. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder realizar operaciones de suma y resta mucho más rápido.
Entonces también existen las fracciones reducibles, ¿sí? Que quiere decir que se las puede simplificar, por decir esta es una fracción reducible, porque si yo la simplifico, en otras palabras, voy a poder sacar mitades a los dos. Es una fracción reducible. Una irreducible, pues cuando ya no tiene más simplificación, en otras palabras, esta de acá es una fracción irreducible, 7/6, porque yo ya no puedo reducirla más, no puedo simplificarla más. Aunque el 6 tiene mitad, pero el 7 no, entonces ya no puedo yo simplificar más. Lo mismo esta, es una irreducible, esta es irreducible. Bien, espero que le esté quedando claro. Y una fracción equivalente, pues es cuando tienen el mismo valor numérico, ¿sí? Tienen el mismo valor numérico, es una fracción equivalente. Por decir, voy a poner un ejemplo por acá. Bien, entonces una fracción o fracciones equivalentes son cuando tienen el mismo valor numérico, ¿sí? Es decir, esta es una fracción equivalente, son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo divido esto o simplifico, voy a tener esto por acá. Si yo simplifico quedaría un medio, ¿no? La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces, si yo también le saco mitades a esto, pues sería, aquí sería mitad 2, mitad 4, ¿no? Mitad 1, mitad 2. Entonces también voy a tener un medio. Entonces, cuando tienen el mismo valor numérico, pues decimos que son fracciones equivalentes. Entonces, ¿cómo se puede calcular fracciones equivalentes? Es muy sencillo, ya lo han de haber escuchado de sus profesores de matemática. Cuando están empezando a hablar de esto, pues para encontrar fracciones equivalentes, lo único que hace falta es multiplicar por un número, tanto el numerador como el denominador. En este caso yo he multiplicado por 2. Si yo multiplico por 2, si yo vuelvo a multiplicar, por decir por 3, voy a tener otra fracción equivalente. Lo mismo, puede ser una fracción que yo la pueda amplificar o la puedo simplificar. Existen dos formas de poder hacer fracciones equivalentes, de forma amplificativa y simplificativa, ¿ok? Entonces con esto vamos a realizar una operación, ya sea de suma y resta, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de fracción. Bien, vamos a ver las operaciones con fracciones, ¿no? Las operaciones con fracciones pues pueden ser suma y resta, multiplicación y división. En la suma y resta se sigue un parámetro, es que hay que encontrar el mínimo común múltiplo, no como dice en la ficha pedagógica, dice el MCD, eso es otra cosa, el máximo común divisor, eso no tiene que ver ahí, pero para que ustedes corrijan, ¿no? Que no es el máximo común divisor, sino el mínimo común múltiplo. Vamos a poner un... Bien, chicos, entonces, fíjense ahí, si yo quiero sumar 3 cuartos más 2 cuartos, pues simplemente basta con observar las fracciones que tengo ahí. Yo me puedo dar cuenta que esta es una fracción o qué tipo de fracciones tengo ahí. Homogénea, ¿cierto? Porque tengo 4 aquí en el denominador y 4 acá. Entonces, cuando pasa esto, que usted tenga que sumar, usted no tiene que complicarse la vida, ¿no? Entonces, esto básicamente se suma como sumar números enteros, ¿sí? ¿Cómo? Si usted tapa esto, pues simplemente tendría que sumar usted el 3 y el 2, que esto sabe usted cuánto es, ¿no? Sabe cuánto es 3 más 2. Entonces, y ubicar el mismo denominador, porque sería el mismo, ¿no? Si yo busco 4 y 4, pues va a ser el mismo 4, el mínimo común múltiplo. Entonces, 4 aquí, y lo que hago es sumar 3 más 2, ¿sí? Entonces sería 5 cuartos, y esta ya vendría siendo la respuesta cuando son fracciones homogéneas, recuerda. Cuando es homogénea, simplemente basta con sumar o restar la parte de arriba de los numeradores y ubicar el mismo denominador. Y cuando hay que reducir, pues la reduce, la simplifica, y si no, la deja ahí tal como está. Y vamos con los otros casos. Bien, tenemos aquí entonces ya otro tipo de suma, que en este caso ya no son fracciones homogéneas, sino fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que en el denominador todos son distintos, todos son diferentes, pero tienen algo en común, que es el mínimo común múltiplo. Y entonces para esto, chicos, es importante que ustedes sepan calcular el mínimo común múltiplo. Si usted tiene ya agilidad mental, pues podría hacerlo mentalmente y saber cuál es el número si usted sabe las tablas. Recuerde que esto es para que usted tenga unas bases, tenga argumentos, tenga cómo defenderse y saber hacer, no de forma mecánica, sino analizando y pensando cómo se hace, porque mi objetivo acá no es darle haciendo todo, sino explicándole paso a paso cómo resolver fracciones que le puede servir para cualquier tipo, sí, en cualquier año. Entonces, como les digo, entonces primero hay que buscar el mínimo común múltiplo entre 12, 20 y 4. Entonces vamos a calcularlo por acá. Bien, entonces se recomienda realizar esta partecita, descomponer en factores primos a cada uno de los denominadores, los escrito acá, para poderlos descomponer. Entonces, como ustedes ya están en superior, su nivel superior, pues entonces vamos a empezar sacando la mitad siempre. Los que sean divisibles para 2, y nos damos cuenta que todos son divisibles para 2. ¿Sí? Mitad, mitad, 20, 10 y de 4 es 12. Como todavía tienen mitad, seguimos sacando mitad. Mitad de 6 es 3, de 10 es 5 y de 2 es 1. Bueno, del día del 4 determinado.
Veo que ya no tengo mitades, que tengo, por acá tengo ya tercera, voy en orden ascendente, ¿no? Desde el 2 hasta el más alto. Entonces tercera es 1, de la quinta no hay tercera, entonces quedaría ahí. Y por último sacaría la quinta es 1. Entonces una vez que yo tengo esto ya, ¿sí? A estos, todos estos que están acá, a estos se les conoce como factores primos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros para encontrar el MCM es multiplicar a todos estos, es decir, 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, sería 60 mi máximo común o mi mínimo común múltiplo, ¿no? Es decir, multiplicar 2 por 3 y por 5, y esto me da 60. Entonces, una vez con eso, ya podemos realizar nuestra suma de fracciones heterogéneas. Entonces, continuamos, ya sabemos que nuestro mínimo común múltiplo es 60, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, chicos, es este 60 que yo he encontrado, vamos a irlo dividiendo para cada denominador, ¿sí? Entonces vamos a decir 60 dividido entre 12, esto es 5, ¿no? Como usted conoce las tablas, pues se le va a hacer más sencillo. Esto es importante conocer las tablas de multiplicar para todo. Entonces 5, 60 entre 12, 5, ¿no? Este 5 que yo acabo de encontrar, lo va usted a multiplicar por el que tiene arriba, es decir, por el 7. Entonces 5 por 7, y esto va a ser, perdón, aquí me salió, vamos a ponerlo en paréntesis para que se vea mejor, ¿no? 5 por 7, ¿sí? 5 por 7, que eso es 35, ¿verdad que sí? Eso es 35. Entonces repetimos, 60 lo dividimos entre 12, me da 5, y ese 5 lo multiplico por el numerador, que es 7. Esto es 35. Entonces ese número procedo a ubicarlo acá. Y pongo el más porque tengo un más ahí, ¿no? Y lo mismo, voy realizando el mismo procedimiento para todos. Entonces 60 dividido entre 20, esto es, ¿a cómo? A 3, ¿verdad? Porque 3 por 20 es 60. 3 por 2, 6. 3 por 0, 0, pues entonces es 60. Y este 3 lo vamos a multiplicar por 9. Esto funciona para todos los tipos de fracciones. Entonces, si usted multiplica eso, 3 por 9, pues eso es 27, ¿verdad? La tabla del 3 y la tabla del 9. Entonces, y lo mismo hacemos con el 60 dividido para 4, y vamos a tener ahí nuestra respuesta, que la voy a poner ahora. Bien, entonces ya tengo ahí, ¿no? 35 más 27 más 45, ¿no? Entonces lo que hago después ya simplemente es sumar, sumo todo eso y me va a dar 107, ¿no? 107, si yo sumo eso me da 107 dividido entre 60. Si usted puede simplificar esto, si usted puede simplificar, lo hace sacando mitades, sacando terceras, arriba y abajo, tanto numerador como denominador. Y así puede hacerlo de la misma forma con, ya sea restas, ¿no? También funciona el mismo procedimiento. Entonces espero que les sirva y a practicar. Y bueno, con la multiplicación y división es un poco más práctico. Vamos a hacer eso, multiplicación y división, para ir terminando este video. Y luego ya les voy a dejar los ejercicios resueltos en un próximo video. Esta es la teoría, para que usted se oriente. No solamente lo voy a dar resolviendo, sino que le voy a dar teoría, ¿ok? Bien, y ya lo que es la multiplicación y división, pues chicos, esto sí ya es un poco más sencillo, por decirlo así, ¿no? Porque ya se le estoy dando la forma final, ¿no? Pero esto tiene un procedimiento también para hacerlo, pero es un poco más simple si hablamos de suma y resta. Aunque tiene sus complicaciones, pero hay que saberlo analizar un poco, sintetizarlo, ¿no? Preguntándose por qué y haciéndolo analíticamente, ¿no? Cada paso. Entonces, cuando vamos nosotros a hacer multiplicación de fracciones, es exactamente como en números enteros, ¿sí? Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, es decir, todo lo que está arriba en línea recta, yo le digo, ¿no? En línea recta. Entonces, si usted multiplica esto es 18 y 4 por 5 es 20. Si usted puede simplificar esto, lo hace, ¿no? Por decir, esto sí tiene, porque tienen ambos mitades, la mitad es 9 y la mitad es 10, entonces esto es una fracción reducible que sería 9 décimos, ¿no? Y ya estaría resuelta la multiplicación. Y en división, pues, se conoce como el inverso multiplicativo. A este de acá, a este, hay que hacerle el inverso, ¿sí? Es decir, vamos a darle la vuelta para multiplicarlo con este 20 tercios. Entonces, lo que vendría siendo de esta forma, 20 tercios, y voy a multiplicar por el inverso multiplicativo de 4 medios, que es 2 cuartos, y luego pues ya multiplico tal como lo hice en multiplicación. 20 por 2 es 40 y 3 por 4 es 12, ¿sí? Estaría ahí aplicando el inverso multiplicativo, ¿no? Entonces tendríamos, igualmente usted puede esto simplificar
y poner la fracción reducible, que no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, queridos amigos y amigas. Entonces, básicamente eso es un poco a breves rasgos, rápidamente, no hay mucho tiempo para que no se cansen, lo que es la teoría básicamente de los números racionales y las operaciones que existen, aunque no hemos visto las propiedades, que son muy parecidas a las de los números enteros. Entonces, en un próximo video les voy a dejar la resolución de los ejercicios de las actividades que usted tiene ahí. Amigos, me piden resolver ya en la parte de los ejercicios prácticos ya de Educación General Básica Superior, semana 2 del proyecto 1, la semana 12 prácticamente. Entonces necesitamos resolver esto. Entonces primero hay que llevar esta parte que tenemos aquí a fracciones para poder tener todo en el mismo tipo de número. Entonces vamos a hacer eso aparte. Para eso, chicos, entonces se conoce como fracción generatriz, es decir, de un número decimal llevarlo a fracción, básicamente para saber de dónde y de qué fracción se originó este número decimal, que es 3,8, ¿no? 3,8. Entonces lo que se va a hacer es lo siguiente, queridos amigos. Entonces para eso rápidamente lo que vamos a hacer es escribir el mismo número sin la coma y restarle la parte entera, ¿sí? Este número además es un número decimal periódico puro, porque tiene un solo número que se está repitiendo. Esto lo dejé en otro video para que lo vayan a verificar, ¿sí? Se los dejo aquí. Ok, entonces escribimos el mismo número menos la parte entera, ¿sí? La parte entera es que está de la coma a la izquierda, por cierto, y la decimal es de la coma hacia la derecha. Y lo dividimos entre tantos 9 como cifras tenga el decimal. ¿Cuántas cifras tiene el decimal? 1, pues entonces ponemos un 9. Y luego pues ya procedemos a restar, que esto sería 38 menos 3 es 35 y entre 9, ¿no? Si esto se puede simplificar, pues lo hacen, ¿no? Lo hacemos, se puede simplificar esto, que si usted puede simplificar o se puede reducir, pues se lo hace, y si no, no se lo hace. En este caso no podríamos, entonces quiere decir que 35 entre 9 es igual a 3,8 periódico, ¿no? Si usted divide entre su calculadora, le tiene que dar lo de acá específicamente, ¿no? Y listo, ya tendríamos. Y el siguiente número que tenemos para transformar a fracción generatriz es 0,25. Como no tiene ni sombrerito, no tiene puntos suspensivos, quiere decir que es un número decimal exacto, que tiene final sus cifras. Entonces esto es más fácil. Lo que hay que hacer es simplemente escribir el número que está ahí, sin la coma, sin decimal, sin nada, y lo dividimos entre la unidad, entre 1 y tantos ceros como cifras tenga el decimal. Como tiene 2 cifras el decimal, entonces ponemos 2 ceros. Si usted divide eso, le va a dar lo de acá, ¿sí? Pero como esto es reducible, es una fracción reducible, entonces eso reduciendo pues sería un cuarto. La 25ava a 1, la 25ava de 100 es 4. Sigo sacando quintas primero y luego vamos a llegar a este resultado, queridos amigos. Una vez que tenemos eso, pues ya podemos resolver nuestro ejercicio de sumas. Entonces ahora sí vamos a resolver. Mire que esto es igual a esto de acá, esto es igual a esto, y luego pues ya tenemos la parte de acá. Entonces ahora sí vamos a proceder a realizar. Lo que hay que hacer es encontrar el MCM de 4, 9 y 2 para poder realizar. El video está ahí para que ustedes lo vayan a revisar y puedan realizar esta suma y resta. Entonces, ¿cómo encontramos el MCM? Pues tocaría descomponer en factores primos, si es que usted no tiene la idea, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Escribir los denominadores y comenzar a sacar mitades descomponiendo en factores primos. Primero la mitad se empieza por los divisibles para 2, el 9 no tiene, pues 4 sí es 2, el 2 es 1. La mitad seguimos porque el 2 sí tiene mitad, entonces mitad de 9 no hay, lo escribo nuevamente, del 2 es 1. Y ahí terminaríamos con las mitades y luego continuamos con las terceras. De 9 es 3 y pues obviamente la tercera de 3 es 1. Entonces ya tendríamos nuestros factores primos. Aquí todos estos se les conoce como factores primos. Lo que hay que hacer es multiplicarlos para saber cuál es el MCM. Si usted lo multiplica, pues sería 36 nuestro MCM. ¿Listo? Y bueno, ahora sí ya procedemos a calcular. Entonces ponemos rápidamente 36 para 9 es a 4 y el 4 lo multiplicamos por 35. 36 para 9 es a 4 por 35, pues tenemos que es 140, ¿no? Vayan comprobando ustedes. Pueden poner pause porque en el otro video ya les dejé esta explicación. Entonces 36 para 4 es a 9, ¿no? Tenemos menos, pues escribimos el menos a 9 y 9 por el 1 pues se sigue siendo 9. 36 para 2 igualmente tenemos que es a 36 para 2 que tenemos que es a 18, ¿no? Y por 1 pues sigue siendo 18 más 18, ¿no? Entonces una vez que tenemos esto pues ya simplemente tendríamos que hacer las operaciones de suma y resta y poner nuestra
respuesta y simplificar cuando haya que simplificar. Entonces la respuesta aparece en 3, 2, 1. Entonces sería 149 entre 36. Si se puede simplificar esto, pues usted lo simplifica. Si se puede sacar mitad a los dos, le saca mitad. Y si no, pues ya la respuesta quedaría ahí. Como vemos que el 149 no tiene mitad exacta, hablo no exacta. Pues entonces esta sería nuestra respuesta a ese ejercicio, amigos. Y vamos con el otro. Ya, bien, y tenemos el ejercicio B. Tenemos aquí dos paréntesis. Tenemos una suma, ¿no? De dos paréntesis. Y podemos darnos cuenta de algunos parámetros acá. Entonces, nosotros dentro del primer paréntesis tenemos una resta de fracciones, que es lo que estamos hablando, de números racionales. Y en el otro paréntesis, pues bueno, tenemos una potenciación de una fracción justamente que está elevado al cuadrado. Entonces, primero, como ya todos lo saben, siempre comenzar a resolver de adentro hacia afuera, es decir, la parte de los paréntesis, resolverlo primero, y también acá pues aplicar la propiedad de esta potenciación que tenemos. Entonces empezamos por esto. Bueno, entonces vamos a empezar. Acá tenemos una resta de fracciones, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo entre 3 y el 6, es decir, un número que lo podamos dividir para 3 y para 6 de forma exacta. Yo sé que el número lo tiene usted en la mente, pues en este caso es el mismo número 6, porque el 6 se puede ir para 3 y también para 6 de forma exacta. Y si no, pues lo hace usted de forma descompuesta en factores primos. Entonces escribimos el número 6 y procedemos a decir que 6 dividido para 3 es A2 y ese 2 lo multiplicamos por el numerador, que esto es 4, y continuamos, pues tenemos signo negativo acá y 6 para 6 es A1 y 1 por 4 pues sigue siendo 4, ¿sí? Y acá ya ponemos la propiedad que existe, que si tenemos esto pues lo podemos separar en dos partes, lo del numerador con su exponente y el denominador igual. Entonces tenemos acá y el otro paso lo ponemos ahora. Entonces acá ya nada más nos queda por hacer lo que tiene arriba, pues 4 menos 4, ustedes saben que eso es 0 sobre 6, más, tenemos acá, y 2 al cuadrado, pues eso es 2 por 2, que eso es 4, y 3 al cuadrado, pues eso es 3 por 3, que eso es 9. Entonces tenemos acá ya sintetizado, resuelta la parte de acá, pues 0 entre 6 y 4 entre 9. Como aquí tenemos 0 en la parte del denominador, pues todo número que sea un 0 dividido entre otro número, pues eso siempre va a dar 0, ¿sí? 0, entonces procedemos a poner esa respuesta. Listo, entonces si dividimos 0 entre 6, pues eso viene siendo 0. Y pues 4 novenos lo escribimos nada más 4 novenos. Y aquí se conoce esto como elemento neutro de la suma y la resta. ¿Sí? Que es la propiedad modulativa, que el elemento neutro de la suma y la resta viene siendo el 0, porque si yo le sumo a algo 0, pues sigue siendo lo mismo. Entonces acá por último la respuesta sería 4 novenos. La respuesta, queridos amigos. Perdón si es que no se ve. Por ahí, 4 novenos, ¿verdad? Entonces tendríamos la respuesta de ese ejercicio. Igual en el texto integrado usted tiene más ejercicios para practicar. Verificar la ficha pedagógica y continuamos con el problema que tenemos en la ficha. Tenemos el ejercicio para ir terminando, amigos y amigas. Tenemos un problema propuesto que dice: una caja contiene 448 mascarillas, las cuales se deben acomodar en 3 cajas más pequeñas. En la primera deben poner 1/8 del total. Entonces vamos a ir poniendo los datos que necesitamos para poder resolver nuestro problemita. Tenemos 448 mascarillas. Bien, entonces continuamos. Tenemos aquí el problema de las mascarillas, que existen 348 mascarillas, las cuales 400, perdón, las cuales se deben acomodar en cajas más pequeñas, en 3 cajas específicamente. En una vamos a poner 1/8, en la otra vamos a poner 3/8 y en la otra vamos a poner 4/8. Entonces debemos saber qué vamos a hacer nosotros con el total. Recuerden que es solo del total. Entonces 1/8 lo que vamos a hacer es multiplicar por las 448 para saber cuántas vamos a poner aquí, y así mismo con el mismo criterio hacemos las demás. Entonces multiplicamos. Bien, entonces tenemos 448 por 1/8. Entonces aquí nosotros asumimos siempre que del 448 siempre hay la unidad. Eso ya habíamos dicho en los números enteros, en la parte de la teoría, que un número entero siempre también es un fraccionario.
Entonces recordamos que la multiplicación se realiza en línea recta, es decir, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces multiplicamos, realizando la multiplicación tendríamos 448 sobre 1 por 8, pues es 8. Y eso lo vamos a dividir con una calculadora o sacando mitades a su vez. En este caso podríamos sacar la octava. Entonces mi asistente me va a decir cuánto es 448 dividido entre 2. Entonces tendríamos 56 mascarillas en la primera caja, en la caja 1 podríamos decir. Y el mismo criterio vamos a aplicar para la de la 3 octavos y para las que van a ir en la caja de 4 octavos. Entonces multiplicamos igual. Bueno, entonces tenemos acá igualmente 448 por 3 octavos. Recuerden que vamos a conocer la cantidad de mascarillas, lo que representa esta parte, ¿sí? 3 octavos. Entonces 448 por 3 viene siendo 1344. Recuerden, en línea recta, ¿no? Ya sabemos que debajo de este hay el 1, la unidad, y 8 por 1 pues es 8. Si lo dividimos vamos a tener la cantidad de mascarillas que irían en esa caja. Si la dividimos entre 8 pues me van a dar 168 mascarillas que iríamos a poner en la otra caja, y la misma forma vamos a hacer. Y para saber cuántas mascarillas vamos a poner en la otra caja, pues de los 4 octavos cuánto representa, multiplicamos igualmente. Recuerde 1 aquí y se multiplica en línea recta la multiplicación, 1792, y esto lo dividimos entre 8. Y por último lo dividimos para saber cuántas mascarillas irían en esa caja. Entonces, si nosotros dividimos esto, nos va a dar un resultado de 224 mascarillas. Bien, entonces ya tendríamos ahí nosotros los resultados, que el 1 octavo representan 56 mascarillas, 3 octavos representan 168 mascarillas y 4 octavos representan 224. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta o verificar que estas operaciones están bien realizadas? Pues tendríamos que nosotros sumar los valores que nos da en cada total de las mascarillas, es decir, sumando 56 más 168 más 224, y deben dar 448. Si ustedes lo realizan, pues efectivamente va a dar algo como eso. Pero otra situación además de eso, que si ustedes ven las fracciones que nos dan, todas son homogéneas, es decir, esas tres fracciones son homogéneas, mírenlas, 1 octavo, 3 octavos y 4 octavos, es decir, en el denominador tenemos el número 8, que es el mismo. Si nosotros sumamos los numeradores, es decir, 1 más 3 es 4, más 4 son 8 octavos, que sería el total de las mascarillas, que vendrían siendo 448. Eso es todo, amigos. Y bueno, creo que tenían por ahí de cómo está compuesto. Dice, investiga cómo está compuesto el conjunto de los números racionales, que son los Q. Bueno, los números racionales están compuestos por los números justamente fraccionarios, los números decimales y los números enteros positivos y negativos. Por esos tres tipos, básicamente está compuesto los números racionales, para que tengan ustedes. Igualmente lo pueden investigar, lo pueden consultar para que lo tengan ahí. Entonces ya sabemos aquí en nuestro problema cuántas mascarillas van en cada caja. Y además nos dicen cuántas quedan en la caja original. ¿Cuántas crees que quedan en la caja original? Pues ninguna, porque todas las hemos dividido para cada caja de acuerdo a una fracción. Entonces la caja original no quedaría ninguna, porque las hemos repartido en las tres cajas. Eso es todo, amigos. Espero que les sirva y practiquen con su texto integrado. Gracias. Chao.